Nunca supe si fue la pregunta o el silencio lo que lo cambió todo. Pero aquella noche, tumbado en una habitación universitaria donde nunca debería haber pasado nada fuera de lo normal, mi compañero de cuarto me miró a los ojos y me preguntó: ¿A qué crees que sabe un tío? Se suponía que era una broma. Solo una palabra de más tras unas copas. Pero no se reía. Y yo no aparté la mirada. Lo que pasó después puso patas arriba todo lo que creía saber sobre mí. No debíamos cruzar esa línea. Y, sin embargo, lo hicimos. En silencio. En secreto. Pero no se puede vivir eternamente escondiéndose de uno mismo, ¿verdad? Teníamos novias, una vida perfectamente normal. Quédate con nosotros para descubrir cómo terminó todo esto. Cerré la puerta de la habitación universitaria de un puntapié, con los brazos cargados de cajas, y supe de inmediato que mi vida iba a cambiar. Salamanca, septiembre, el aire olía a comienzo de curso y a libertad. Isidro ya estaba allí, lanzando una pelota de balonmano contra la pared, con un ritmo constante, casi molesto. No nos conocíamos aún, pero íbamos a compartir esa habitación diminuta durante el año. Dos chicos, dos vidas bien encarriladas, con nuestras novias al otro lado del teléfono y nuestros sueños de primer curso. Todo parecía sencillo. Pero algo en el ambiente, en esa primera mirada que cruzamos, decía que nada lo sería realmente. Me llamo Elías. A mis 19 años, era un tipo reservado, algo ensimismado, con una pasión por la arquitectura que me hacía garabatear planos hasta altas horas de la noche. Había crecido en Zamora, en una familia donde se hablaba poco y se hacía lo necesario para tirar adelante. Llegar a Salamanca era mi primera gran libertad. Tenía una novia, Lidia, que se había quedado en Zamora. Nos mandábamos mensajes a diario, cosas cotidianas que me recordaban que mi vida estaba bien ordenada. Isidro, en cambio, era otra historia. Un chico de Ávila, alto, robusto, con la energía de quien no puede estarse quieto. Jugaba al balonmano, entrenaba todas las mañanas en el gimnasio del campus y pasaba el tiempo riendo a carcajadas o hablando con su novia, Blanca, por videollamada. Éramos como el día y la noche, pero acordamos que nos llevaríamos bien. Los primeros días encontramos nuestro ritmo. La habitación era pequeña, apenas suficiente para dos camas individuales y un escritorio compartido. Establecimos reglas tácitas, yo ordenaba mis cosas para que no se quejara. Él bajaba el volumen de su música cuando yo estudiaba. Compartíamos tareas, como hacer la compra o limpiar el suelo cuando las migas de nuestros bocadillos se hacían demasiado evidentes. Isidro era de los que todo lo tomaban a la ligera, con una sonrisa que desarmaba cualquier tensión. Yo prefería observar, analizar, como si la vida fuera un plano arquitectónico por descifrar. Nos reíamos de nuestras diferencias, de su manía de lanzar la pelota contra la pared mientras yo intentaba concentrarme en mis bocetos. Por las mañanas, él se levantaba al alba, se ponía las zapatillas y salía a correr o a levantar pesas. Yo me quedaba bajo las sábanas, gruñendo cuando su alarma sonaba demasiado alto. Cuando volvía, olía a esfuerzo y energía, y me tomaba el pelo por mi aire de artista atormentado, que prefería el café a las mancuernas. Nos metíamos el uno con el otro, pero era en tono amistoso. Nuestras vidas parecían bien encauzadas, él con su balonmano y su novia, yo con mis lápices y Lidia. Hablábamos de ellas a menudo, como para reafirmarnos. Blanca dice que vendrá el fin de semana que viene, soltaba él mientras se preparaba para un entrenamiento. Lidia quiere que vayamos al cine cuando vuelva a Zamora, respondía yo, con la nariz en mis dibujos. Éramos chicos normales, con vidas normales, con planes normales. O eso creíamos. Pero desde esas primeras semanas, noté algo extraño. Nada claro, nada que pudiera nombrar. Era en la forma en que a veces me miraba, un poco más de lo necesario, antes de apartar la vista. O en esos momentos en que reíamos juntos, cuando ponía su mano en mi hombro y yo sentía un calor que no entendía. Me decía que no era nada, que estaba cansado, que la convivencia ponía mis nervios a prueba. Pero esos pequeños instantes se acumulaban. Una noche, mientras comíamos unos macarrones recocidos en el escritorio, me preguntó qué dibujaba. Le mostré el plano de una casa imaginaria, todo curvas, inspirado en un arquitecto que admiraba. Lo miró un buen rato, en silencio, y luego murmuró:
tienes todo un mundo en la cabeza, tú. Me encogí de hombros, pero su tono, serio, casi íntimo, me descolocó. Los días pasaban, y esa tensión crecía, sigilosa. Seguíamos interpretando nuestros papeles, Isidro, el deportista, Elías, el artista. Hablábamos de nuestras novias, de las clases, de las fiestas que vendrían. Pero había silencios, miradas que se enganchaban demasiado. Una vez, al volver de un entrenamiento, tropezó con mi mochila y se apoyó con las dos manos en mis hombros para no caerse. Se rió, pero no me soltó de inmediato. Sentí mi corazón latir fuerte y aparté la mirada, fingiendo buscar algo entre mis cosas. Cuidado con donde dejas tus trastos, tío, dijo, pero su voz sonaba distinta, menos segura. Empecé a hacerme preguntas, no sobre él, sino sobre mí. ¿Por qué me fijaba en esos detalles? ¿Por qué me sentía raro cuando estaba demasiado cerca? Lo achacaba al cansancio, a la distancia con Lidia, al estrés de los estudios. Pero en el fondo, sabía que era otra cosa. Algo que no estaba listo para enfrentar. Isidro, por su parte, parecía el de siempre, ruidoso, confiado, demasiado cómodo. Pero a veces, cuando creía que no lo veía, sorprendía su mirada. Y no era tan segura. Estábamos acabando el primer mes cuando entendí que nuestro equilibrio era frágil. Nos llevábamos bien, quizá demasiado. Compartíamos todo, las comidas, las bromas, las penurias de la vida universitaria. Pero había una línea invisible entre nosotros, y sentía que nos acercábamos a ella peligrosamente. Una noche, mientras hablaba de Blanca, se cayó de repente, como si hubiera olvidado qué iba a decir. Me miró, y creí que diría algo importante. Pero se levantó, se puso los cascos y actuó como si nada. Yo me quedé ahí, con el lápiz en el aire, incapaz de dibujar. Algo había cambiado, y los dos lo sabíamos. Seguíamos viviendo codo con codo, riendo, fingiendo ser los típicos chicos heteros con sus novias y sus planes. Pero esa habitación, esas dos camas, esas dos vidas tan rectas, todo empezaba a tambalearse. Y aún no sabía hasta qué punto nos haría caer. Aquella noche, una fiesta corriente lo cambió todo. Llegamos sobre las 8 a casa de unos amigos de la uni, un piso ruidoso lleno de estudiantes de informática, comercio y algunos de arquitectura como yo. Las mesas estaban a reventar de pizzas de pepperoni, queso fundido y packs de Mao apilados en una bañera con hielo. Isidro se metió de lleno en el ambiente, cogiendo un rotulador para unas charadas en hojas pegadas a la pared. Por equipos, gritó. Acabamos juntos. Primera charada, Titanic. Él garabateó un barco hundiéndose, yo solté la respuesta a voz en grito y todos aplaudieron. Nuestras manos chocaron en un 5, un contacto rápido. El ambiente subía. Las cervezas corrían, la primera fresca, la segunda tibia, la tercera pegaba. Luego vinieron chupitos de orujo, alineados en la nevera, con limones. Por la vuelta a la uni, bramó alguien. Tragamos, con la garganta ardiendo. Isidro se tomó el suyo, dándose un golpe en el pecho, estilo balonmano. Yo hice una mueca, pero seguí. Vino tinto, áspero, pasó en vasos de plástico, calentando el estómago. Las charlas se animaban. Isidro hablaba de su último partido, paré un penalti en el minuto 59. Sus brazos gesticulaban, todos lo veían. Yo conté sobre mi proyecto de arquitectura, una casa con tejado verde, 12 horas de curro. Lucía, de comercio, quiso ver mis bocetos. Saqué el móvil, mostré los dibujos y me llevé algún wow. Nos reíamos de los profes, el de teoría parece que habla solo. Las imitaciones hacían desternillarse a todos. Sobre las 11, empezó un verdad o reto. En círculo, en el suelo. Isidro, el primero, reto. Besa al de tu izquierda. Hugo se puso rojo. Isidro alzó una ceja y le dio un pico en la mejilla. Risas, silbidos. En la boca, soltó Marta. Isidro se rió, por joder, ¿por qué no? El ambiente era ligero, pero su mirada se cruzó con la mía, intensa. Chocamos los vasos, salpicando. 6 cervezas, 4 chupitos, 3 vasos de vino. La cabeza me daba vueltas, la euforia mandaba.
Isidro, a mi lado, reía, su muslo rozaba el mío. Estás a tope, Elías, me susurró, con el aliento caliente en la oreja. Tú también, crack, le contesté, dándole un codazo, sintiendo sus músculos. El contacto duró, el alcohol lo nublaba todo. Nos fuimos pasadas las 2. Fiestón. Gritamos al salir, metiendo cervezas en las mochilas. En la calle, el frío cortaba, el equilibrio fallaba. Brazo con brazo, Isidro cantaba, Reyes del Campus. Yo le seguí, desafinando, con las risas resonando en las callejuelas oscuras, bajo las farolas anaranjadas. En los pasillos de la resi, nuestros pasos hacían temblar las paredes. «¡Silencio!», gritó una voz. «¡Ya vamos!», respondió Isidro. Subimos las escaleras a la carrera, sin aliento, partiéndonos de risa. En la habitación, el cerrojo sonó fuerte. Nos desplomamos en nuestras camas, frente a frente, abriendo cada uno una cerveza. PSSST, la espuma se desbordaba. «Salud», dijo Isidro. «Hablamos de la noche, Hugo, qué risa». El pique ese de la boca. Él reía, pero más bajo. Mencionamos a las novias, Blanca flipó con el partido, dijo. Lidia me mandó un buenas noches, contesté. Silencio denso. En voz baja, soltó, Elías, ¿a qué crees que sabe un tío? El tiempo se paró. Un claxon a lo lejos, un zumbido en mis oídos. ¿Qué?, murmuré, con la cama crujiendo. No se rió. Su mirada, seria, frágil, me clavó. Sus labios secos esperaban. Silencio pesado. Mi corazón latía fuerte, sudor frío en la nuca. ¿Broma? ¿Curiosidad? Sus miradas recientes, sus manos sobre mí, todo volvía. El alcohol borraba las barreras. Su respiración se oía. El aire vibraba. Tragué saliva, con la garganta cerrada. Su pregunta lo removía todo. Mis dedos apretaban la botella, el plástico crujía. Piernas pesadas, ancladas. Su pie rozaba mi cama. Tensión insoportable. Me incliné. Él también. El espacio se redujo, las sombras se mezclaron. Los muelles chirriaban. Su aliento, cerveza, vino, menta, me alcanzó. Nuestros párpados temblaban. Nuestros labios se tocaron. Contacto torpe, narices chocando, dientes rozándose. Sabor extraño, cerveza amarga, vino ácido, sal, menta. Lenguas vacilantes, retirada rápida. Descarga en mi cuerpo, nudo en el estómago, escalofríos. 4 segundos. Nos separamos, con la respiración entrecortada, los labios ardiendo. Nuestras miradas se cruzaron, atónitas. Isidro, con la mano en la boca, respiraba agitado. Yo, con los puños apretados, el pulso rugiendo. Silencio de plomo. Sin palabras. Miré al techo, luego a él. Manos temblando, botella apoyada torpemente. Terminamos las cervezas, en un silencio amargo. Él apagó la luz, un chasquido seco. Se giró de lado, inmóvil. Yo, en la oscuridad, miraba la negrura. Ese contacto se repetía, calor, textura, sacudida. Miedo y curiosidad mezclados. ¿Qué significaba esto? Mi cuerpo seguía tenso. Nada era igual. Una pregunta había roto algo. Ese contacto, breve, marcaba para siempre. Un camino se abría, desconocido. A la mañana siguiente, un peso invisible cargaba la habitación. Me desperté con la boca seca, la cabeza pesada y el corazón latiendo demasiado rápido. Isidro ya estaba en pie, como siempre, con las zapatillas puestas para salir a correr. Joder, qué resaca, soltó mientras ataba los cordones. Su voz sonaba forzada, demasiado alegre. Yo murmuré un sí, igual, con los ojos clavados en el móvil, pasando mensajes sin leerlos. Los dos fingíamos, actuando como si nada hubiera cambiado. Retomamos las rutinas. Le escribí a Lidia, ¿bien dormida? Ayer fiestón. Respondió con un emoji y un
Cuéntame. Tecleé algo vago, esquivando la verdad. Isidro, sentado en su cama, escribía en su móvil, seguramente a Blanca. Me raya con sus clases de psico, dijo, riendo a medias. Asentí sin mirarlo. Hablábamos, pero las palabras sonaban vacías, como si recitáramos un guión. En clase, nos sentamos en nuestros sitios de siempre, él con sus colegas del balonmano, yo con 2 compañeros de arquitectura. El profe hablaba de urbanismo, pero yo garabateaba líneas sin sentido en mi cuaderno, incapaz de concentrarme. En el descanso, Isidro se acercó al dispensador de café. ¿Quieres uno?, preguntó, echando una moneda. Asentí, cogiendo el vaso caliente. Nuestros dedos se rozaron en la máquina y retiré la mano rápido, como si quemara. Él miró al suelo, dio un sorbo. No dijimos más. De vuelta en la habitación, todo empeoró. Normalmente, Isidro se cambiaba delante de mí tras entrenar, bromeando sobre sus agujetas. Ese día, cogió su ropa y se metió en el baño. Escuché el agua correr, la puerta cerrarse de un golpe. Cuando salió, evitó mi mirada, ordenando su mochila con un cuidado inusual. Yo fingía estudiar, pero mis lápices no se movían cuando él estaba. Antes, dibujaba horas, incluso con su música a todo volumen. Ahora, su presencia me bloqueaba. Guardaba mis bocetos en cuanto entraba, diciendo que tenía una llamada o una tarea. Aquel momento de la noche anterior, ese contacto fugaz, se repetía en mi cabeza. El sabor de su boca, cerveza, menta, sal, volvía una y otra vez, como una canción pegajosa. Revivía sus labios, el calor de su aliento, el vuelco en mi estómago. Lo peor era que no quería apartar esas imágenes. Las dejaba quedarse, aunque el miedo crecía. ¿Qué decía eso de mí? ¿De nosotros? Me pillaba mirando el sitio donde él se sentaba, su cama, sus cosas, como si escondieran una respuesta. Los días siguientes, nos esforzamos más por parecer normales. Hablábamos de clases, partidos, fines de semana. Blanca viene el sábado, anunció una mañana, poniéndose las zapatillas. Guay, Lidia también, dije, aunque no era cierto. Actuábamos como tíos sin problemas, pero todo sonaba falso. En la mesa, evitábamos mirarnos demasiado. Si nuestros codos se rozaban comiendo macarrones, uno se apartaba rápido. Una vez, dejó su mano cerca de la mía en el escritorio, un segundo de más. Sentí mi pulso acelerarse, y él la retiró, farfullando algo sobre su móvil. En clase, me sentaba más lejos, diciendo que quería hablar de proyectos con otros. Él se quedaba con sus amigos, riendo alto, pero veía sus miradas, cortas, nerviosas. Una noche, propuso tomar una cerveza, como antes. Acepté, queriendo relajar el ambiente. Abrimos 2 latas, sentados en nuestras camas. «Buen día», preguntó. Me encogí de hombros, sé, mucho curro. Silencio. Él miró su cerveza, arrancando la etiqueta. Quise decir algo, lo que fuera, pero la garganta se me cerró. Al final, se levantó, dejó la lata y se puso los cascos. Voy a escuchar algo, dijo, tumbándose de espaldas a mí. Me quedé ahí, con la cerveza tibia en la mano, el corazón apretado. Cada gesto, cada silencio abría un abismo. Me sorprendía observándolo, analizando sus palabras. Cuando hablaba de Blanca, su voz carecía de entusiasmo. ¿Me lo imaginaba? Yo escribía a Lidia sin ganas, respondiendo por inercia. Una vez, me llamó y contesté en el pasillo, lejos de él. Estás como ausente, dijo. Reí, echándole la culpa al cansancio, pero notaba su preocupación al otro lado. Por las noches, me quedaba despierto, mirando la oscuridad. Ese contacto me obsesionaba. Revivía la torpeza, el calor, el pánico que vino después. Me preguntaba qué había sentido él. ¿Lo quiso? ¿Se arrepentía? Quería preguntarle, pero las palabras no salían. Si hablaba, ¿qué diría? El miedo me retorcía, pero otra sensación, más confusa, se mezclaba. No podía ignorarlo, ese momento lo quise, y lo seguía queriendo. Seguíamos viviendo juntos, llenando los silencios con tonterías.
Pero algo se había roto. Caminábamos sobre cáscaras de huevo, esquivando lo inevitable. Cada mirada evitada, cada gesto contenido, sumaba tensión. Fingíamos que todo iba bien, pero ya no respirábamos. Las semanas siguientes nos lanzamos de cabeza a una farsa. Isidro y yo queríamos a toda costa volver a ser los tíos de antes, esos que vivían sin hacerse preguntas. Interpretábamos nuestros papeles a la perfección, como si a base de forzar, todo volvería a ser normal. Pero en el fondo, sabíamos que algo se había roto, y no teníamos ni las palabras ni el valor para arreglarlo. Isidro se puso a subir stories sin parar. Grababa sus entrenamientos de balonmano, sus salidas con Blanca, sus cafés en terrazas bajo el sol de Salamanca. Mira, me hizo probar su café con leche, asqueroso, me decía, enseñándome el móvil con una sonrisa demasiado amplia. Yo asentía, riendo a medias, pero veía sus dedos temblar ligeramente en la pantalla. Hablaba de ella todo el rato, como para llenar el espacio. Blanca quiere ir al río este finde, decía mientras guardaba sus cosas. Yo soltaba un guay, vago, mirando a otro lado, con el estómago apretado. Yo, por mi parte, me acerqué más a Lidia. Le proponía planes cada vez que venía a Salamanca. Íbamos al cine, de la mano, o paseábamos por el Tormes, compartiendo un helado de vainilla. Me esforzaba por ser el novio perfecto. «Estás más atento de repente», me dijo una noche, con una sonrisa torcida. Reí, pero mi risa sonaba falsa. Cada mensaje que le mandaba, cada momento con ella, era un intento de aferrarme a lo que siempre había conocido. Pero cada vez que la besaba, sentía un vacío, una comparación que apartaba rápido. En la habitación, llenábamos los silencios con cualquier cosa. Isidro hablaba de sus partidos, ayer metí 3 goles, tendrías que haber visto a la defensa contraria. Yo contaba sobre mis proyectos de arquitectura, el profe nos ha puesto a trabajar en puentes, un coñazo. Reíamos, tomábamos cervezas, poníamos música. Pero cada frase parecía medida, como si esquiváramos un campo de minas. Una vez, compartiendo una pizza, nuestros dedos se rozaron en la caja de cartón. Retiré la mano, él carraspeó, cambiando de tema. ¿Viste el último gol de Messi?, soltó, demasiado rápido. Asentí, con la garganta seca. Por las noches, todo se complicaba. Tumbado en mi cama, miraba el techo en la oscuridad, sin poder cerrar los ojos. Esa fracción de segundo en que todo cambió volvía sin parar. El calor de su aliento, el sabor mezclado de cerveza y menta, la sacudida en mi cuerpo. Revivía cada detalle, una y otra vez, como una película que no podía parar. Mi corazón latía fuerte, entre la vergüenza y un deseo que no me atrevía a nombrar. Miraba hacia su cama, escuchando su respiración regular, preguntándome si él también pensaba en lo mismo. Pero nunca preguntaba. El miedo me sellaba la boca. Evitábamos quedarnos solos demasiado tiempo. Isidro se iba antes a entrenar, diciendo que necesitaba estirar. Yo me quedaba en la biblio, rodeado de libros de arquitectura, garabateando sin ganas. Cuando nos cruzábamos, hablábamos del tiempo, de clases, de colegas. ¿Vienes a la fiesta del viernes?, me preguntó un día, guardando su mochila. Sí, ¿por qué no?, respondí, sin mirarlo. Pero por dentro, todo hervía. Cada silencio entre nosotros era una bomba de relojería, y lo sabíamos. Una noche, Lidia vino. Comimos hamburguesas en mi cama, ella reía, contando su día. Isidro entró, con la bolsa de deporte al hombro. «Hola, Lidia», dijo, todo sonrisas. Pero su mirada se deslizó hacia mí, un instante, cargada de un desasosiego que reconocía. Se sentó en su cama, trasteando con el móvil, pero sentía su atención en otro lado. Lidia no notó nada, seguía hablando. Yo masticaba despacio, el pan sabía a nada. Cuando ella se fue, Isidro murmuró, «Es maja, tu chica». Solté un «sí», mirando mi pantalla. El silencio que siguió pesaba toneladas. Seguíamos interpretando nuestros papeles, subiendo stories, saliendo con nuestras novias, hablando de todo menos de lo importante. Pero cada gesto, cada palabra, delataba la verdad que esquivábamos. Pensaba en ese momento, en esa fracción de segundo en que nuestros labios se tocaron, y me preguntaba si él también lo hacía.
Quería hablarle, reventar el absceso, pero las palabras no salían. Si decía algo, ¿qué pasaría? Esa pregunta me atormentaba, me mantenía despierto, me hacía dudar de todo. Vivíamos a descubierto, expuestos el uno al otro, pero sin decir nada. Esperábamos que el tiempo lo borrara todo, que nuestras vidas volvieran a su cauce. Pero en el fondo, sabíamos que no era tan sencillo. La verdad flotaba entre nosotros, imposible de ignorar, y nos asfixiaba. Un día, Saúl entró en mi vida, y todo tomó un nuevo rumbo. Fue en un taller de teoría de la arquitectura, un curso donde desgranábamos conceptos complejos sobre el espacio y la funcionalidad. Saúl siempre se sentaba al fondo, tomando notas con una concentración que me resultaba casi cómica. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus ideas sobre formas urbanas o edificios modernos captaban la atención. Tras una clase, se acercó mientras guardábamos nuestras cosas. ¿Cómo va tu proyecto de casa?, preguntó, con una sonrisa discreta. Asentí, sorprendido de que lo recordara. Charlamos, comparando bocetos, y noté una fluidez en nuestra conversación, algo poco común. Saúl se convirtió en habitual después de clases. Nos encontrábamos en la cafetería, compartiendo un café tibio o un sándwich del dispensador. Hablaba de sus viajes a Granada, de su pasión por el brutalismo, y a mí me gustaba escucharlo. Hacía preguntas precisas sobre mis dibujos, señalando detalles que incluso mi profe pasaba por alto. «Tienes algo especial, Elías, tus curvas tienen vida», me dijo un día, dando un golpecito a mi cuaderno. Reí, halagado, pero algo cohibido. Su presencia me aliviaba de los silencios densos con Isidro. Una tarde, le propuse trabajar juntos. «Vente a la habitación, avanzaremos en el proyecto de grupo», dije. Aceptó, con la mochila al hombro. Nos instalamos en mi cama, con hojas desperdigadas y lápices rodando por todas partes. Saúl explicaba una teoría sobre espacios públicos, gesticulando con su boli, y yo me reía con sus ejemplos absurdos, como un parque diseñado como laberinto. ¿Te imaginas a la gente perdida ahí dentro?, solté, muerto de risa. Él siguió, imitando a un viandante despistado, y nuestras carcajadas llenaron la habitación. Entonces entró Isidro. La puerta sonó fuerte, y su bolsa de deporte cayó al suelo con un golpe seco. Nos vio, a mí y a Saúl, inclinados sobre los dibujos, riendo, con los hombros casi pegados. Su mirada se detuvo en nosotros, inmóvil, un segundo de más. «Hola», dijo, con voz plana. Saúl levantó la mano. «Hey, ¿qué tal?». Isidro murmuró un «bien», recogiendo su bolsa. Sin decir más, salió, dando un portazo. Sentí un frío recorrerme, como si el aire se hubiera vaciado. Saúl no notó nada, siguió hablando de arquitectura participativa. Yo miraba la puerta, con el corazón latiendo fuerte. Esa noche, la tensión estalló. Volví de una clase, dejando mis cosas en el escritorio. Isidro estaba allí, sentado en su cama, toqueteando una pelota de balonmano. La lanzaba y atrapaba, con un ritmo que llenaba el silencio. «Buen día», intenté, para relajar el ambiente. No respondió de inmediato. Luego, soltó la pelota y se levantó, con los puños apretados. «¿Te mola ese tío?». Su voz era dura, casi acusadora. Fruncí el ceño, pillado por sorpresa. «¿Saúl?». «Es solo un colega de arquitectura». Cruzó los brazos, con la mandíbula tensa. «Sí, un colega». «Parecíais muy cercanos». El tono subía, cargado de una rabia que no entendía del todo. Sentí mi propia irritación crecer. «¿Y qué?». «¿Por qué te molesta?», repliqué, clavándole la mirada. Se encogió de hombros, mirando a otro lado, pero su cuerpo seguía tenso, como a punto de saltar. «No sé», murmuró, casi a regañadientes. El silencio que vino después era eléctrico, lleno de cosas no dichas. Di un paso hacia él, con voz más firme. «¿Estás celoso o qué?». Las palabras salieron solas, crudas, sin filtro. Su mirada se cruzó con la mía, con un destello de pánico mezclado con algo más hondo. No dijo nada, pero sus labios se apretaron, sus manos temblaban un poco. No hacía falta que respondiera. Todo estaba ahí, en ese silencio,
en esa tensión que nos ahogaba. Al final, se sentó, retomando la pelota, lanzándola contra la pared con más fuerza. ¡Pum, pum, pum! Me quedé de pie, con el corazón latiendo fuerte, dividido entre la rabia y una necesidad confusa de hablar, de soltarlo todo. No dijimos nada más esa noche. Cogí mi cuaderno, fingí dibujar, pero mis trazos eran un desastre, sin sentido. Isidro se puso los cascos, con la música a tope, como levantando un muro. Pensaba en su mirada, en esa rabia mal disimulada, en esa pregunta que no negó. ¿Estaba celoso de Saúl? ¿De lo que representaba? ¿O de algo que los dos nos negábamos a aceptar? En la noche, tumbado, miraba la oscuridad, con las preguntas dando vueltas. Saúl era solo un amigo, pero su llegada había destapado un vacío entre Isidro y yo, un vacío que no sabíamos nombrar. Los días siguientes, volvimos a ponernos las máscaras. Isidro hablaba de Blanca, de sus partidos, riendo fuerte. Yo trabajaba con Saúl, pero vigilaba a Isidro de reojo, buscando una señal. Vivíamos codo con codo, pero la distancia crecía, y esos celos, mudos, decían más que todas nuestras palabras. Una noche, no pude más. Llamé a Lidia, con la garganta cerrada, y lo solté todo: necesito tiempo, entender quién soy. Las palabras salieron torpes, pesadas. Ella rió al principio, pensando que bromeaba, pero luego su voz se quebró. ¿En serio? ¿Qué es esto? Intenté explicarme, sin mencionar a Isidro, pero colgó, furiosa. Horas después, un mensaje: eres un cobarde. Me dejó sin aire, pero sabía que se había acabado. Isidro, por su parte, rompió con Blanca poco después. Me lo contó una mañana, tomando un café, lloró, me llamó gilipollas. Su tono era plano, pero sus manos temblaban en el vaso. Una semana después, todo dio otro vuelco. Isidro volvió de una fiesta, tarde, con las mejillas coloradas pero sin olor a alcohol. Normalmente, se tiraba en su cama, soltando una broma o poniendo música. Esa noche, se detuvo, dudó, y se sentó en el borde de mi cama. Yo estaba garabateando un boceto, con el lápiz en la mano, pero me quedé inmóvil. No dijo nada. El silencio pesaba, cargado, como antes de una tormenta. Luego, despacio, se inclinó. Sus labios tocaron los míos, un contacto suave, seguro, sin la torpeza de la primera vez. El sabor a menta y su piel me envolvió, una calidez me recorrió el estómago. No fue el alcohol esta vez. Fuimos nosotros. No hablamos de ello. Solo seguimos, en secreto, como si fuera algo que debíamos ocultar. En los días siguientes, nos rozábamos en momentos robados, una mirada demasiado larga tomando café, una mano que se demoraba en un brazo al pasar una cerveza. Por las noches, cuando la oscuridad nos cubría, a veces se acercaba, nuestros alientos se mezclaban, nuestros gestos eran cautelosos. Vivíamos entre las reglas, en los márgenes, evitando las palabras que lo harían demasiado real. Sentía mi corazón latir con cada contacto, dividido entre la euforia y un miedo sordo. Nos encontrábamos en esos huecos, pero callábamos la verdad. Luego, alguien lo intuyó. No sé quién, ni cómo. Tal vez una mirada demasiado fija en público, un silencio demasiado denso. Los rumores empezaron, primero susurros en los pasillos de la uni. ¿Has oído lo de Elías e Isidro?, se cuchicheaba en la cafetería. Un compañero de arquitectura me miró raro en clase, apartando la vista cuando lo encaré. Mi profe, normalmente tan hablador, me evitaba, corrigiendo mis bocetos sin decir palabra. A Isidro lo dejaron en el banquillo en un partido. Concéntrate, tío, estás en las nubes, le dijo su entrenador tras fallar 3 tiros. Me lo contó esa noche, con la voz temblando de rabia. No saben nada, pero hablan. Nuestros amigos también cambiaron. Algunos dejaron de responder mensajes. Un colega del balonmano, con el que Isidro hablaba a diario, dejó de chocar su mano. En una fiesta, una chica me soltó, medio en broma: oye, Elías, ¿ya no estás con Lidia? El tono decía demasiado. Me encogí de hombros, di un trago a la cerveza, pero el estómago se me cerró. Isidro, a mi lado, apretó tanto su vaso que el plástico crujió.
Fingíamos que no pasaba nada, pero cada mirada, cada silencio, pesaba más. Lo peor vino de la familia. Mi madre me llamó una noche, con voz tensa. Elías, ¿qué son esas historias que llegan hasta aquí? Balbuceé, negando a medias, pero insistió, eres mi hijo, pero esto. No terminó la frase, colgó tras un silencio helado. Isidro lo tuvo peor. Su padre, siempre tan orgulloso de sus partidos, lo llamó. Más te vale centrarte, le dijo antes de cortar. Isidro me enseñó el móvil, con los ojos brillantes, sin decir nada. Nos quedamos sentados, uno al lado del otro, con el silencio más fuerte que todo. Aún así, seguimos. Nos encontrábamos en la sombra, en esos momentos en que nadie miraba. Una noche, tomó mi mano, sus dedos apretando los míos, y sentí un calor que ya no podía ignorar. Pero fuera, el mundo nos alcanzaba. Los rumores crecían, las miradas pesaban, y nuestras vidas, que creíamos tan rectas, se deshacían. Vivíamos nuestra verdad, pero ¿a qué precio? Cada paso era un riesgo, cada gesto una confesión que aún no asumíamos. La presión acabó por aplastarnos. Las miradas en clase, los murmullos en los pasillos, las llamadas de la familia que daban rodeos sin atreverse a decirlo. Isidro aguantó 2 meses más, apretando los dientes en los entrenamientos, esquivando a los amigos que preguntaban. Una noche, dejó su bolsa en la cama y me miró fijo. Necesito espacio, Elías. Para aclararme. Había elegido una universidad en Oviedo, lejos de Salamanca y de todo. Al día siguiente, se fue, con un camión alquilado para sus cosas y un apretón de manos rápido. Sentí un vacío enorme cuando la puerta se cerró. Yo me quedé. Los primeros días, deambulaba solo por la habitación vacía, mirando su cama deshecha. Luego me obligué a seguir adelante. Me uní a un club de arquitectura, donde organizábamos visitas a obras. Allí conocí a Nico, un estudiante de máster que trabajaba en rehabilitaciones ecológicas, y a Irene, que diseñaba planos para viviendas sociales. Nos reuníamos tras las clases para debatir sobre hormigón sostenible o tejados solares, compartiendo cafés amargos en el bar del campus. Esas salidas me ayudaron a respirar, a centrarme en mis proyectos sin justificarme. Dejé las fiestas ruidosas, prefiriendo paseos por el Tormes, garabateando ideas en mi cuaderno. Mi vida se volvió más simple, enfocada en lo esencial, dibujar, aprender, ser yo sin mentiras. Pasaron 2 años así. Terminé la carrera, empecé unas prácticas en un estudio salmantino, rodeado de gente que aceptaba mis silencios. Una mañana de otoño, tras volver de una visita a una obra, encontré una postal en mi buzón. Sin remitente, solo un sello de Oviedo medio borrado. Al darle la vuelta, unas palabras en una letra familiar, aún recuerdo el sabor. Mi corazón dio un vuelco. No hacía falta firma. Era él, Isidro, avivando ese momento que habíamos esquivado. Los recuerdos volvieron, el calor de sus labios, el desconcierto que siguió. Lo entendí al instante. Era una llamada, una puerta abierta. Sin pensarlo, hice la maleta. Algo de ropa, mi cuaderno, un billete de tren a Gijón, se había mudado allí 6 meses antes, por un trabajo en el deporte. El viaje duró 4 horas, con el traqueteo de los raíles amplificando mi ansiedad. ¿Y si era un error? ¿Y si los años lo habían cambiado todo? En la estación, tomé un autobús hacia su barrio, una zona tranquila cerca del puerto. Frente a su puerta, dudé, con la mano en el aire. Luego llamé. Abrió, más calmado, con los hombros un poco más anchos, unas finas arrugas en los ojos. Pero era él, con esa mirada directa que me había descolocado desde el principio. Elías, dijo, como si el tiempo no hubiera pasado. Me invitó a entrar, y nos sentamos a su mesa, tomando un café solo. Hablamos de cosas pequeñas, su trabajo como entrenador, mis últimos dibujos. Luego, las palabras salieron, simples, tuve que irme para volver. Asentí, con la garganta apretada. Desde entonces, estamos juntos. Compartimos un piso en Gijón, con vistas al Cantábrico. Sin escondites, sin excusas. Salimos de la mano, recibimos a amigos que nos aceptan tal cual.
Lejos de los juicios del campus, cerca de lo que importa, nuestras risas, nuestros proyectos juntos, como ese viaje que planeamos a la Costa da Morte. Nunca fuimos solo dos tíos heteros que se rozaron una noche. Éramos dos personas buscando su camino, descubriendo que el amor no cabe en las casillas impuestas. A veces, pienso en esa pregunta confusa lanzada en la borrachera. Nos llevó a la respuesta más verdadera, la que vivimos ahora. Aunque, al principio, nos dio un miedo atroz.